saltarme, ¿ya? Esto sí no me acuerdo. Vamos a dejar ver. ¿Ya? Nos decía a nosotros una resta, ¿no? A ver, espérame. Me decía a mí si, está, si la diferencia de los ángulos M o C, mira aquí está, la diferencia de los ángulos M o C menos el ángulo A o B es igual a 80, ahora sí reemplazamos, mira, M o C. M o C es el ángulo alfa, ¿sí? Menos A o B. ¿Cuánto es A o B? A o B es esto de acá, ¿sí o no? ¿Cuánto es A o B? Alfa menos X. Y acá lo escribo, mira, alfa menos X igual a 80. Mira, este menos entra otra vez, ¿te acuerdas? Cada uno, alfa menos alfa, ¿no? Menos con menos, más X igual a 80. Pero alfa con menos alfa se va y me queda X igual a 80. Ahora sí. Ahora sí, ¿te diste cuenta? Todo lo he hecho, ¿eh? Y te das cuenta que si de acá haces lo que yo te he dicho, A o B lo haces más pequeño y A B o C grande, el ángulo va a salir positivo. No es magia, ¿ya? Esto de acá se entiende porque esta bisectriz de acá, ON, ya no está en A o B, sino que está en B o C. Solo por eso. El ángulo cambia de negativo a positivo. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. A ver, hasta ahí. ¿Tienes preguntas? Sí. Sí. A 4. A 4. Me perdí en todo. Solamente lo que ha resuelto ya es así. Ya. Pero el gráfico. Es que no tienes el texto también, ¿ya? Ya, lo voy a leer otra vez. Mira, me van preguntando más o menos en qué no se entiende, ¿ya? Lo voy a repetir una vez más. Se tienen dos ángulos adyacentes, A o B y B o C. Mira, A o B es este ángulo de vértice, B o C es el otro, pegados, significa adyacentes. Luego, dice que se trazan OM y OM. Ya, otra vez explico esto de acá. ¿Ya? Se trazan OM y OM. Bisectrices de los ángulos M o C y del otro ángulo que es esto A o B. ¿Ya? Dice acá respectivamente. Quiere decir que OM es la bisectriz de M o C y OM es la bisectriz de A o B. ¿Ya? Eso quiere decir respectivamente en ese orden. Entonces, ¿cómo lo grafico? OM es bisectriz de M o C. Sino, ¿dónde está M o C? Acá está. M o C. Pero no está M. ¿M qué cosa es? La bisectriz de M o C, sino. M o C es todo esto. M o C no. B o C, ¿no? B o C, aquí está. B o C, ¿cuál es el ángulo? Este de acá, ¿no? Su bisectriz va más o menos por la mitad. Y acá he trazado M. ¿Ya? Luego me dice ON, bisectriz de A o B. ¿Ya? Y ON está por acá. ¿Sí o no? ON está por acá. Y la bisectriz dice que es A o B. Espera. M o C y A o B. Ya, M o C y A o B. Espérame. Acá no es B, oye. Copiando mal. Que es M. ¿Ya? Y acá dice que es A o B. Una más. Espérame. B o C y A o M. Ya, ahora sí. Sino que tengo dos pares de ángulos acá y me confundo. Mira, OM es bisectriz de BOC y ON es bisectriz de AOM. ¿Ya? BOC, ¿dónde está? Acá está. De este ángulo yo le voy a trazar su bisectriz que es OM. Y aquí está, mira, parte del ángulo. Luego, ON es igual a la bisectriz de AOM. AOM está por acá, ¿sí? Todo este ángulo es AOM. Y ON también parte de todo este ángulo. Pero como no lo quiero trazar por acá porque va a salir muy pegado, me arriesgo y lo trazo por acá. ¿Ya? Por acá, para que no se peguen nada más estos dos. ¿Ya? Luego, me dice a mí que la diferencia me dice a mí de M o C con A o B, que aquí está, mira. M o C con A o B, su diferencia dice que es 80. Calcula la medida del ángulo B o N. La B o N le colocamos X. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Oye, aquí te has perdido, creo. No entiendo. ¿No entiendes? ¿No? Ya. Espérame. A ver, mira. Otra vez. Le hago un último intento. A o B, lo tengo acá, mira. Es el ángulo de verde. Luego, B o C es el ángulo de verde también. Ambos están pegados. ¿Ya? No mires todavía estas líneas. Ni nada de naranja, ni nada de eso. ¿Ya? Solo lo de verde. Luego, te dice esto, mira. OM y ON son bisectrices de B o C y AOM respectivamente. En ese orden. Si este está primero y segundo, acá también primero y segundo. Quiere decir que OM es bisectriz de B o C. Y ON es bisectriz de AOM. Primero, bueno, aquí cuesta, ¿ya?
OM. Es la bisectriz del ángulo BOC. BOC, mira, sigue mi dedo. Es este ángulo de acá, ¿sí? Ya, si yo trazo su bisectriz, ya sabes que divide el ángulo en partes iguales. ¿Sí o no? ¿Está bien? Este de acá es OM y divide el ángulo BOC en partes iguales. Oye, ¿ha pasado algo raro? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta o no? ¿Te has dado cuenta, sí o no? Sí, sí o no. Entonces estaba acá al frente, ¿eh? ¿Qué dice acá? OM, ¿no? Y acá dice BOC. Ajá. Y aquí está BOC, ¿no? Ahí se da cuenta, mira, lo voy a seguir nada más. OM es su bisectriz, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir? Que de acá a acá es igual que de acá a acá. ¿Sí o no? Pero oye, ¿por qué está hasta acá nomás? ¿Te dan cuenta? ¿Por qué el está hasta acá? Se debe ir hasta acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? OM es la bisectriz de BOC. Quiere decir que de acá a acá es igual que de acá a acá. ¿Me estás siguiendo tú también? Sí, ¿no? Estos dos son iguales. Pero ¿por qué el serruchito va hasta acá? Si debe ir hasta acá. ¿Sí o no? Porque yo pongo ahí. Ajá, yo voy a tener un lapsus, pero es hasta acá, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Está bien, no te preocupes. Mira, entonces voy a borrar esto de acá, ¿ya? Porque aquí no era, ¿sí o no? Era hasta acá este de acá, ¿sí o no? Hasta ahí era, ¿sí o no? Muy bien, ¿ya ves? Menos mal que me estabas preguntando y repreguntando, ¿ah? Si no, no me he dado cuenta yo también. ¿Ya? Esta no la voy a borrar, no te preocupes. Esta de acá nada más. Ya, mira. Una vez más, ¿ah? Alfa y alfa, ¿no? Ahí está. Veo en esta acá, X. ¿Ya? Y este ángulo de acá es, lo voy a borrar porque todavía no lo sabemos. ¿Ya? Tú tienes que estos dos de acá son iguales, ¿sí o no? Este de acá lo conforma alfa y X. ¿Sí o no? Alfa y X. Quiere decir que acá ¿cuánto va a ser? Alfa más X. ¿Sí o no? Alfa más X. A ver. Alfa más X. A ver, rápidamente, mira. Si aquí es alfa más X, ¿cuánto es A o B? Alfa más X. Mira, lo voy a escribir rápido, nada, mira. Alfa más X. ¿Ya? Alfa más X. ¿Acá cuánto me sale M o C? M o C. Profe, esto me sale alfa. Réstalo, a ver. ¿No se te hace conocido? Alfa menos alfa. Bueno, ¿sí o no? Menos con menos. Menos con más, perdón. Menos, ¿sí o no? Quiere decir, profe, que otra vez me queda negativo. Pues, ¿qué está pasando, profe? Me queda otra vez negativo, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿O no? Sí, ¿no? Porque lo acabamos de demostrar. Entonces, profe, mira, usted primero hizo este chiquito, o perdón, primero hizo este grande y luego a este chiquito. Ahora hizo lo contrario, sigue saliéndome negativo. ¿Qué está pasando acá? Ya no es pues con los ángulos de verde. ¿Ya? Ahora va a ser con esta bisectriz de acá. Yo he dibujado que esta bisectriz ON está abajo, ¿sí o no? Está en este ángulo BOC, ¿no? ON está en este ángulo BOC. Pero ON también puede estar por acá. Entonces, espérame, ¿ya? Voy a corregir. ¿Ya? Dale una pausa a ese problema, que lo voy a corregir, ¿ya? Déjame corregirlo, ¿ya? Tranquilo. Tranquilo.
Ahora sí, mira, ¿ven? Una confusión. Mira, ahora sí, asegurado, último intento. OM, sígueme, OM es bisectriz de BOC. ¿Sí, no? Ya lo dijimos en su momento. OM es bisectriz de BOC. ¿Dónde está BOC, profe? Acá, sí. BOC. ¿Cuál es su bisectriz? OM. ¿Sí o no? Ya mira, si OM es su bisectriz, quiere decir que de BOC, de BOM, este ángulo de acá, es igual a este ángulo de acá. ¿Está bien ahí? Entonces, voy a borrar esto de acá, pues. ¿Sí o no? Porque esto me señalaba esa igualdad. Voy a escribir entonces, en vez de esto de acá, este está bien, ¿no? Porque es MOC. Acá está, es de BOM. Todo esto. ¿Ya? Todo eso va a medirte alfa. ¿Ya? Lo voy a escribir más grande todavía. Acá va alfa. ¿Ya? Y la bisectriz luego dice OM. ¿Sí o no? OM va a ser la bisectriz de AOM. AOM está por acá, ¿sí? Su bisectriz, ya te dije, lo voy a escribir por cuestiones de orden nada más por acá. Es la misma. Ya no he borrado nada de eso. ¿Ya? Ahí está. OM es la bisectriz, profe, ¿de qué ángulo? De AOM. ¿Dónde está AOM? Es todo esto, señor. AOM, ¿no? OM es este de acá. Quiere decir que de acá para acá es igual a esto de acá. ¿Sí o no? ¿Me sigues? Entonces, de acá voy a colocar esto, ¿ya? Mira, serrucho acá, desde A hasta M, y luego de acá, desde M hasta M. ¿Ya? Ahora mira, como yo no tenía ninguna variable acá, he puesto que como estos ángulos son iguales, le coloqué alfa y alfa, iguales. Y como me piden a mí el ángulo BON, yo ya puedo calcular, por ejemplo, este ángulo de acá, ya que es A o B. ¿Por qué? Porque A o B está acá, sino hay variables. Entonces, ¿cómo calculo A o B? Mira, si todo esto es alfa y este de acá es X, ¿cuánto será este ángulo? Alfa menos X. Y lo escribo acá, mira, alfa menos X. ¿Ya? Y como este ángulo de acá es serrucho, si este es alfa menos X, este de acá también es alfa menos X. ¿Sí o no? Pero como ya hay un X, ¿cuánto será este ángulo? Alfa menos X menos X. ¿Sí o no? ¿Y cuánto será entonces? Alfa menos 2X. ¿Está bien? ¿Sí, no? Ahora, este ángulo de acá lo voy a reemplazar acá, mira. A o B me dice que acá es alfa menos 2X. ¿Cuánto vale M o C? Esta, mira, M o C vale alfa. Y alfa menos. Y esto debe ser igual a 80. A ver, ¿cuánto sale eso? Ya notaste que el alfa y menos alfa se va a hacer. O sea, lo viste en la tabla. Siempre se va eso. Entonces, ¿qué te queda acá? Menos con menos, vas. Me queda 2, alfa, ¿no? Igual a 80. Pasas a dividir y alfa. ¿Qué estoy escribiendo? Alfa, no, X, ¿no? X, ¿ya no? Alfa se fue hace rato, pero ¿qué estoy escribiendo? Menos con menos, máxima, 2X. Pasas a dividir este y me queda ahora sí que X es igual a 40. ¿Ya? Hasta ahí, vale. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí. Más o menos. Sí, no es nada. Listo. ¿Ese de qué tema es? Ángulos. Es el mismo tema que este. ¿El primer tema? No, es el segundo. El primer segmento. Este de acá es ángulos y viene combinado con este de acá. Son los mismos casos. Ya está, mira, para acabar esta pizarra nada más. Ya te voy a hacer el problema 5. Ya te lo voy a leer también.
Ahí está, ahora sí, agárrate, presta atención. Mira, la medida de dos ángulos adyacentes. ¿Ya? Otra vez voy a tener yo ángulos adyacentes. Dice que los ángulos adyacentes son AOB y BOC, ¿ya? Le voy a escribir otra vez acá. A ver, espérame. Ya, a ver. AOB y BOC, ¿no? Mira, ya sabes que adyacentes quiere decir un ángulo pegado al otro. ¿Ya? Y lo voy a escribir acá. Lo voy a hacer más grande todavía, ¿ya? Porque aquí vamos a ubicar una bisectriz de otra bisectriz. Se van a ver dos bisectrices. Lo voy a dejar enorme para que lo veas. Ahí es eso. Acabo de explicarlo. Mira, este es un ángulo, ¿cierto? Ah, ¿es eso? No, este es un ángulo. Un ángulo, ahí nada más. La bisectriz es esta línea en rojo que vamos a ver que voy a explicar. Mira, desde acá divido el ángulo en partes iguales. Si tomo medida 60, es que acá es 30. Y ahora sí, ahí tienes el material. Ya. Muy bien, aquí he graficado nada más los ángulos que te mencioné hace un momento. Los ángulos A o B, por acá, ¿ya? Le coloco A, aquí le coloco, y acá le coloco B. Aquí B. A o B. Y el otro ángulo, ya sabes que veo C. Ahí le coloco C. ¿Ya? Ya tienes tu material ahí, ¿eh? Lo puedes leer también, lo que te voy a decir. Mira, luego dice, a ver, espérame. Ahí está. La medida de los ángulos adyacentes se diferencian en A. ¿Ya? ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? Estos dos de acá. Y voy a escribírtelo por acá, que la diferencia de estos ángulos, lo voy a escribir así, mira, del ángulo AOB menos el ángulo BOC, su diferencia significa resta, dice que va a ser igual a A. ¿Ya? Eso me dice el problema. Que la medida, o perdón, la diferencia de ambos ángulos adyacentes es igual a A. Que es AOB menos BOC va a ser A. ¿Cierto? Luego me dice, calcule la medida del ángulo que forma el lado común a dichos ángulos, o sea, ¿cuál es el lado común? Este de acá hacia abajo, OB. Mira lo que dice después, ¿ah? Con la bisectriz del ángulo que forman las bisectrices de estos ángulos. Primero, te vas a la parte final nada más. Dice las bisectrices de estos ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? A, B y B, C. Quiere decir que tú vas a trazar acá la bisectriz de los dos ángulos. Primero haces eso. Primero, profe, le trazo la bisectriz de A o B. Ya más o menos por acá. Aquí está. Esta es la primera bisectriz. Luego, la bisectriz de B o C. ¿Sí o no? Lo voy a graficar por acá. Ya más o menos ahí. Ahí está. ¿Lo ves? Mira, estas son las dos bisectrices de cada ángulo respectivamente. Y voy a escribirlo acá. Este ángulo es igual a este. Y además, estos ángulos son iguales. Y ahí está. Cada una su bisectriz. Leemos una vez más. Ya una vez más, ya que graficaste ambas bisectrices. Mira, otra vez. Calcule la medida del ángulo que forma el lado común a estos ángulos, quiere decir OB, con la bisectriz del ángulo que forman las bisectrices de estos ángulos. ¿Cuál es el ángulo que forma las bisectrices de estos ángulos? Todo este de acá, ¿sí? Ahora es que esta bisectriz y esta bisectriz, y estas dos bisectrices me forman a este ángulo, y dice que a este ángulo de acá, tú le vas a trazar la bisectriz, ¿ya? De esas dos bisectrices que ya estaban trazadas. O sea, acá
te vas a trazar una bisectriz. ¿Ya? Desde O, más o menos por ahí. Ahí está, ¿verdad? De rojo todavía. Esta de acá, de rojo, es la bisectriz de las bisectrices. ¿Ya? Entonces aquí le voy a colocar este ángulo que es igual a este ángulo de acá. ¿Está bien? Mira, acá es la bisectriz del ángulo que me forman dichas bisectrices. ¿Pero qué ángulo me están pidiendo? El lado en común a los ángulos adyacentes, que acuérdate que es este de acá, o B, con esta nueva bisectriz que acabo de trazar. O sea, me están pidiendo a mí este ángulo pequeño, ¿sí? Le voy a colocar X. ¿Está bien? ¿Qué me dices? ¿8? Otra vez, mira. Otra vez, una última, mira. Tengo ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes, este de acá, mira, de verde. Este de acá, A o B. Y veo C. Repitiendo una vez más. ¿Lo tienes, ah? Luego me dice, calcule usted el ángulo que forma el lado en común. Este de acá es el lado en común, ¿cierto? O B, que tienen A o B y B o C, ¿cierto? Tienen A este en común. Ya te pide calcular el ángulo que forma este lado con la bisectriz de las bisectrices de estos ángulos. Primero, ¿cuáles son las bisectrices de cada ángulo? Mira, este de acá es mi ángulo A o B. Le trazo su bisectriz. Este es el ángulo B o C. ¿Cierto? Le trazo su bisectriz. Y a estos dos bisectrices que yo acabo de trazar, ubico su ángulo. Mira, que está por acá. A este ángulo de acá le trazo su bisectriz. Y me están preguntando a mí cuál es el ángulo. Aquí está el ángulo X, que forma el lado en común que te dije hace un rato, este de acá B con esta nueva bisectriz. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Es X. ¿Ya? Y ahora sí, mira. A ver, ¿qué hacemos acá, profe? Primero, nos da la diferencia, ¿sí o no? Como no tengo A o B, y tampoco tengo B o C, le pongo sus variables. Mira, primero, A o B es este ángulo de acá, ¿sí? Como esta de acá es una bisectriz, aquí le coloco alfa, y acá le coloco alfa. ¿Ya? Estoy poniendo variables, ¿ah? Como esta es la bisectriz de B o C, acá le coloco beta, y acá le coloco beta. ¿Ya? Ahora te preguntas, profe, ¿cómo calculo este ángulo X? Este de acá, línea de rojo, ¿es bisectriz de qué ángulo? De esta de acá, ¿sí? La acabo de ubicar, esta de acá. Ven acá y siéntate ahí, para que veas la gráfica, si no, no la vas a ver. Y ahí tal vez se la confusión. Acá seguro vas a entender. Mira, otra vez. Esta de acá es la bisectriz de este ángulo, ¿sí? ¿Cuánto me mide todo este ángulo? Mira, ¿este ángulo cuánto me mide? Alfa. ¿Cuánto me mide este ángulo? Beta. ¿Cuánto me mide todo? Alfa más beta. Y mira, estos dos son iguales. ¿Cuánto me dirá cada uno si todo me mide alfa más beta? Más beta entre 2. ¿Sí o no? Alfa más beta entre 2. ¿No ves que son iguales? Como todo tienes alfa más beta, lo divides entre 2 y cada uno va a ser entonces, aquí le escribo, mira, alfa más beta medios, y por acá también. No lo voy a escribir, ¿eh? Pero ahí lo dejo. Mira, luego, ¿de qué te das cuenta? Mira, ¿cuánto mide todo este ángulo? Mira a mí, alfa. ¿Sí o no? Aquí está, alfa. ¿Cuánto mide este ángulo? Alfa más beta medios. ¿Sí o no? ¿Qué me pide calcular? Este ángulo de acá, X. ¿Sí o no? Mira, X más alfa más beta medios es igual a todo. ¿Cuánto mide? Alfa. ¿Te das cuenta? O dicho de otro modo, mira, si a alfa yo le quito alfa más beta medios, me da este ángulo X. ¿Sí o no? También. Entonces, eso voy a escribir acá, mira. Por acá. Aquí, mira. Voy a escribir eso de que a alfa, profe, a alfa le voy a quitar alfa más beta medios. Y esto de acá es igual a X. ¿Ya? Otra vez, a alfa le quito alfa más beta medios y me da X. ¿Sí o no? Eso he escrito ahí. Nada más. Ahora voy a operar eso. Mira, voy a resolver eso. 2 por alfa, pues alfa. Menos alfa, ¿cuánto me da? Alfa. Menos con más, menos. B. ¿Sí o no? Esto entre 2 va a ser igual a X. Tú ya sabes cómo resolver esto, ¿sí? Sencillo. Este 2 lo paso acá. ¿Cuánto me queda? Alfa menos beta es igual a 2. X. Pero mira que tengo. A o B y B o C, ¿no? ¿Cuánto mide A o B? Desde A
hasta B, ¿no? Aquí está la línea B. ¿Cuánto mide todo este ángulo? Mira, alfa más alfa, exacto, 2 alfa. ¿Y cuánto mide este de acá? B o C. 2 beta. Entonces escribo acá, mira. Yo tengo acá, profe, que este mide 2 alfa, menos este de acá que mide 2 beta. Es igual a. En resumen, ¿cuánto es alfa menos beta? Pasas a dividir este 2 al otro lado. Y me queda A entre, ¿sí o no? A entre 2. Y ese valor de alfa menos beta, que es igual a A entre 2, lo escribo acá. Mira, acá escribo en vez de alfa menos beta, A entre 2. Si esto es igual a 2, X. Este 2 de acá lo paso a dividir. ¿Cuánto me queda? A entre 4. ¿Sí o no? Es igual a X. Pero mira, el A tiene acompañado a un 1. ¿Sí o no? Todos los números tienen 1. ¿Cuánto es 1 entre 4? 0,25. Muy bien, 0,25. A es igual al valor de ese ángulo. Esta es la respuesta. ¿Se entendió? Ahora sí, ahora te sientes bien, ¿ya? Vente acá. Porque hace bastante frío. Sí, ya estoy bien para allá. Pero cada vez que voy acá, tú te sientes bien. Ya. Ven nada más. Si tienes preguntas, me dices, ¿ah? Me llamas nada más, tú que no entendí esto. Sí, aquí, ¿no? No sé si es menos ¿no? ¿Qué has escrito primero? Mira, estos dos son iguales. Ah, ya, lo dices porque tiene estas dos líneas. Ah, ya. Pero no, no. Eso es cierto, ¿no? Así que me dice, está bien. Ya, primero, como te dice mínimo valor entero, tú necesitas para un mínimo y un máximo estos signos de acá. ¿Cómo haces estos signos de acá? Razonando con una existencia, por ejemplo. Te van a salir muchos valores. Pero mira, con existencia puedes sacarte primero. Este ángulo, ¿cómo tiene que ser? Menor que 90, ya. Por la gráfica puede ser, ¿no? Pero este ángulo sí o sí es mayor a 0, porque en realidad todo ángulo es positivo. Entonces, escribes 2x menos y igual o mayor a 0. 2x menos y mayor a 0. Esto de acá, esto de acá no se suma y se vuelve todo 80. Ah, sí, exacto. Y esta, ¿no? Es que todavía no, pero ese razonamiento que tienes sí está bien. Ese es un primer paso para el problema. Luego, como a ti te está pidiendo. Bueno, luego, como a ti te pide un valor x mínimo, tú vas aquí en esta ecuación que tú tienes, que esta no es, esta es una inecuación. La ecuación que tú tienes es esta de acá. Tú de acá despeja así, porque tú quieres un x mínimo. Entonces despeja ahí acá. Te queda igual a. No sé qué. Y este valor de ahí, que es igual a 180 menos x, lo tenemos acá. Y ahora sí tienes una desigualdad en función de x, ¿te das cuenta? ¿Cuál es el x mínimo? Ah, ¿hasta la qué? ¿Listo para 5? Listo. Listo, sí, tengo el día. Oye, vale. A la vez, tú te olvidaste, me sorprende, ¿sabes? Luego dices que me quieres sorprender. ¿Cómo es eso? Ya. Ya, pues ya me dio, porque también tengo que hacer unos papeles. ¿Cómo pasa su número con el coordinato? ¿Cómo se hace? El coordinador, sí, ya sabe.
Ya tú me dirás, hijo, ¿borro? ¿Sí? ¿Todo bien? Me quedo así, yo sé que más bien igual. Ah, sí, bien. Se va, no, porque si esa gomita tengo que tocarle el pie también, pero más Son las preguntas y te respondo. Estaba yo. que loca. Estaba yo. Sí se pudo, profe. ¿Qué pasa? Es verdad, ingresaste, ¿no? Sí, bien. ¿En carrera? ¿Ingeniería qué? No, ya estoy postulado, bien, hijo. Bien. Tenía que presionarme. Ya también 2 años. No sé lo que ¿A qué carrera? Ingeniería, De las cosas le echaban a los niños, tú me dijiste que se estaba acá en Colmena, ¿te acuerdas? ¿Yo? Sí, tú me dijiste. No, mi facultad está en Colmena. Ah, ya, pero ¿qué estar allá? Yo quería estar allá en la facultad de medicina. Está bien, yo también ¿Ah? he visto algunos nada más. El video de Sergio parece muy Bien, igual. Justo ahorita lo voy a hacer. Va a durar, ¿no? No demores. Ya, mira, puedes avanzando, ¿ya? Con el problema 5. No, mira, me vas a ayudar. ¿Eh? Voy a preguntar. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Ayúdame. Este ángulo de acá. Ese aquí no mide, gracias. Ese aquí no mide. ¿Cuánto mide este de acá? X más Y. ¿Y este? Dígame, no sé. De acá tú sacas algo, pero al toque si no. Primero, ¿cuánto es este ángulo de acá? 180. Entonces tú vas a decir, profe, de acá salgo algo sencillo, ¿no? Que 2x menos y más x más y más y menos x igual a 100. De acá pues eliminas todavía, ¿no? Menos y más y se va, menos x con más x se va y me queda 2x más y igual a 180. Acá se lo has quedado, ¿no? Pero luego, ¿qué vas a decir, profe? Por ejemplo, este ángulo de acá, que veo que dice 2x, o sí, 2x menos y, este ángulo, así como los otros tres, ¿cómo tienen que ser? Positivos, ¿sí o no? No existe ángulo negativo, ¿sí o no? Entonces voy a escribir ese detalle por acá. Mira, escribo por acá nada más que 2x menos y, razonando un poco, tiene que ser mayor a 0. Si te preguntas, por ejemplo, profe, ¿por qué eligió este y no este, por ejemplo? O este de acá, porque también son mayores a 0. ¿Sabes por qué elegí este? Porque este tiene una diferencia. ¿Ya? Ese es el pequeño truco. Cuando ves una diferencia ahí, agarras a ese ángulo y lo agarras que es positivo. Entonces, acá, como tú quieres un valor mínimo para x, tú agarras a y, que tienes acá en tu inecuación y lo despejas. Pero de esta ecuación de acá, mira, despeja el y, aquí es igual. Este 2x lo pasas a restárselo. Te queda 180 menos 2x. Y este valor de acá, igual a 180 menos 2x, lo escribes acá. ¿Ya? Mira lo que se te viene. 2x menos y, que vale 180 menos 2x. Tiene que ser esto mayor a 0. Y acá te sale 2x menos 180, ¿sí o no? Menos con menos, más. 2x mayor a 0. 2 más 2, 4. ¿Sí o no? Va 4x ahí. Este menos 180 pasa al otro lado, positivo, 180. A ver, sácale la cuarta, que sí tiene. ¿Cuánto es? 45. ¿Sí o no? 45. Pero como tú quieres un valor de x,
mínimo, tú quieres un x mínimo, ¿cuál sería el x mínimo si x tiene que ser mayor al 45? ¿Cuál sería el mínimo valor que toma x? ¿40? ¿6 o 44? 6, ¿cierto? Muy bien, tiene que ser 46. ¿Qué significa esto? Que x es mayor que 45. ¿Por dónde empiezas? 46, 47, 48, si no hay más. Pero como te viene el mínimo, me quedo solamente con 46. Y ahí está la clave. Borro esto. Ya sabes, estaba planeando. Mira acá. 2x más y igual a 180. ¿Sí? Yo le saqué en el baño, bueno, estaba ahí. ¿En el baño? Estaba ahí pensando. La cuestión es que le saqué mitad de 2 y la cosa es que mitad cuando era ahí, 45, no, 90, ¿verdad? Ajá. Y salí, se da X más Y. Ya pues X más X Y. más y entre 2. Entre 2 queda Porque cuando le sacas a todo entre 2, tienes que sacar entre 2 y entre 2. La verdad es que le hice una forma que no está bien, pero igual me queda. Sí, ese método tiene nombre, se dice chamba. Ajá. Mira acá. Y lo paso a restar este 2x. ¿Sí? Me queda Claro, 180 y menos queda 2x. así. Y mira, de acá yo saco que 2x menos y es mayor a c. Este ángulo de acá. ¿Sí, no? Todo ángulo es positivo, ¿no? Por eso te escribí que 2x menos y es mayor a 0. Luego en vez de y escribo esto de acá, ¿sí? Que es 180 menos de acá. Y resuelvo y me sale x mayor a 45. Pero como pide el x mínimo, sería 1 más 46. Ahí está. Igual hice de otra forma, pero Es una bisectricidad, pero esta de acá no es bisectricia, no es ángulos igual. El centro se ubica con 2 bisectrices. Cuando tú tienes rectas paralelas, este capítulo ya es ángulos entre ese es rectas. el, no, ese es el primero. No, no. Sí, esto de acá tiene forma de boomerang, pero no vamos a aplicar el boomerang, aunque tiene forma. Ya mira, primero, en el capítulo de ángulos entre rectas paralelas, debes de tener en cuenta diversas propiedades que se cumplen, ¿cierto? Una de ellas, por ejemplo, es la del serrucho. ¿Ya? Cuando yo tengo, por ejemplo, acá, trazo esto nada más, mira, así. Si a este ángulo yo le coloco, por ejemplo, alfa, a este ángulo le coloco alfa, a este ángulo le coloco beta y a este x. ¿Cuál era la propiedad? ¿Cuánto vale x en función de alfa y beta? Por ser un serrucho, mira, los ángulos que miran a la izquierda, que son estos dos, es igual a la suma de ángulos que miran para la derecha. ¿Qué quiere decir? Que x es igual a alfa más beta. Es una teoría y es general. ¿Ya? X es igual a alfa más beta. Te digo que es general porque si yo tuviera, mira, mucho más, digamos algo así,
Por ejemplo, también puedes hacerlo. Esto de acá, mira, si aquí le coloco A, aquí le coloco B, aquí le coloco C, acá N y acá P, ¿qué tienes como teoría? Los ángulos que miran para la izquierda, su suma es igual a los ángulos que miran para la derecha. ¿Cuáles son los que miran para la izquierda? Mira, A, B y C. ¿Sí o no? Entonces, A más B más C es igual a M más N más P. ¿Sí o no? Debes desubicar esos ángulos, ¿ah? Si lo ubicas de una manera correcta, no importa cuántas serruchos te meten, tú vas a saber ubicarlo. Y entonces, aquí vamos a aplicar eso nada más. ¿Ya? Eso nada más, 3 veces y el problema sale. El problema sale rápido. Mira, primero voy a ubicar los ángulos, ¿ya? Este ángulo se le conoce Z, este ángulo Y, este ángulo X. Luego este ángulo alfa más alfa, aquí le coloco θ, ¿no? La θ y la θ. Ya está. Mira, primero voy a ubicar este de acá. Este de acá. Mira, alfa, que es el ángulo que mira a la derecha, más θ es igual a Z. ¿Sí o no? Voy a escribir eso acá, mira. Alfa más θ es igual a Z. Esta de acá es la primera ecuación que yo he sacado. Mira cómo saco la segunda. Ahora con esta de acá, mira, con esta otra. ¿Qué tengo acá? Que 2 alfa más 2 θ es igual a I. ¿Sí o no? 2 alfa más 2 θ es igual a I. Aquí, mira, sigue mi dedo, no te confundas. Aquí está. ¿Lo ves? Este ángulo más este ángulo es igual a este ángulo I. Entonces escribo eso. 2 alfa más 2 θ va a ser igual a I. Entonces uno debería pensar. Muy bien, ¿sí o no? Exacto. El otro, este X, va a ser igual a 3 alfa más 3 θ. ¿Sí o no? Escribo eso. 3 alfa más 3 θ igual a X. ¿Y a mí qué me está preguntando? Profe, ¿cuánto es X más Y? Y esto entre Z. ¿Sí o no? X más Y entre Z. A ver. X más Y. ¿Cuánto vale X? 3 alfa más 3 θ, ¿sí o no? ¿Cuánto vale Y? 2 alfa más 2 θ. Súmalos. Mira, X más Y es igual a 5 alfa más 5 θ. ¿Sí o no? Y eso escribo acá, pues. Mira, 5 alfa más 5 θ. Esto entre Z. ¿Cuánto vale Z? Alfa más θ. Ya te diste cuenta, ¿no? Si a esto le factorizo el 5, ¿qué me queda? Alfa más θ de acá y me queda 5. ¿Sí o no? ¿Está bien? No, no está bien, ¿no? ¿Acá? ¿Dónde? Acá. Acá, cuando he factorizado, ¿cómo? O acá en la suma. Piénsalo.